A paz de Cristo, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos una vez más para bendecir, para compartir las bendiciones. Lo que de gracia recibimos hay que compartirlo de gracia. Y aquí estamos una vez más. Ahora vamos a hablar sobre cómo preparar un buen sermón. Un sermón elocuente, como David o como Salomón, porque no ha habido mejores predicadores que ellos. Salomón fue o es el predicador de la iglesia, es el predicador en la Biblia. Y pues David fue el padre de Salomón, o sea, fue el maestro que le enseñó a su hijo. Y es necesario saber cómo preparar un buen sermón, un sermón elocuente. La Biblia nos enseña cómo hacerlo, porque la Biblia es el manual completo para nosotros los predicadores. La Biblia tiene todas las herramientas para que nosotros seamos buenos comunicadores. Ese es el propósito de Dios de habérnoslo dado. Y es el propósito de Dios de haber tomado un pueblo y hacerlo como un modelo. Entonces vamos a mirar este mensaje poquito a poquito. Voy a estar grabando tal vez una parte aquí, una parte allá. Y vamos a aprender cómo ser mejores comunicadores. Porque eso es lo que todos los hombres llamados por Dios quieren hacer. Quieren ser buenos predicadores. Y yo soy uno de ellos. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo fue un gran predicador, fue un sabio, completamente sabio, fue un instrumento escogido, preparado por Dios. Y segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, tú que me escuchas, tú eres el hombre de Dios o la mujer de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo debemos de ser? Según aquí el apóstol Pablo, el hombre de Dios y la mujer de Dios debemos de ser perfectos. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Y dice claramente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí en la introducción del capítulo 4 le dice a Timoteo, Pablo, porque le está hablando a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Entonces, ¿cómo preparar un buen sermón? ¿Cómo preparar un buen sermón? ¿Cómo preparar un sermón elocuente? Ese es el anhelo de todos los hombres de Dios. Esa es la pasión de todos los hombres de Dios. Cómo predicar la palabra de Dios. Porque para eso fuimos llamados, para compartir las bendiciones de Dios. Y una de las cosas que miro yo en la Biblia es que Cristo no mandó a nadie a predicar sin prepararlos. Los discípulos no los mandó hasta que los preparó bien preparados.
a los que recibían un milagro, sí les decía, ve y anuncia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero esa no es la predicación, esa es dar testimonio. Para que una persona vaya a predicar, lleve, que hagan la comisión, el mandato de ir a predicar a todas las naciones, es necesario que la persona se prepare. Porque cuando tú recibes un milagro, lo llevas en el alma, en tu cuerpo. Entonces, tú comienzas a hablar de lo que sientes, de lo que te hizo, de lo que se te pasó, de lo que te sucedió, y pues lo llevas marcado en el alma. Con todas las expresiones puedes decir, me sanó, me abrió los ojos, yo era paralítico, yo era ciego. Tú puedes decir, pero cuando se trata de predicar y explicar las escrituras, es necesario que tú sepas cómo preparar el mensaje, el sermón. Entonces, ¿cómo preparar un buen sermón? Un sermón elocuente, le puse aquí, ahí en el título, porque vamos a estar hablando sobre ello bastante. Y le puse como David o como Salomón, porque yo creo que David fue el gran predicador. Y el tema de David fue alabanza a Dios. Y el tema de Salomón es todo es vanidad. Pero los dos nos dejaron bien marcado lo que debemos hacer los hombres de Dios. Los hombres de Dios debemos de ser como David, un corazón como el corazón de David. O sea, hacer la voluntad de Dios. Tener en nuestro corazón hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que alabemos su nombre en público, en privado, en nuestra vida, al acostarnos, cuando nos levantemos, en el trabajo, donde estemos. El tema de David fue ese. Entonces, todos los varones queremos ser buenos comunicadores del evangelio, y especialmente los maestros, los predicadores y los pastores. Fíjate, todos los maestros, los predicadores y los pastores queremos ser buenos comunicadores del evangelio. Eso está en el llamado y esa es la voluntad de Dios. Por eso pone en nosotros eso como un querer. Esto fue lo que me apasionó a mí desde el principio, cómo ser un buen comunicador del evangelio. Y cuando el Señor me llamó, comencé yo a escudriñar las escrituras con hambre, con mucha pasión, y tengo un testimonio sobre ello. Para mí fue muy difícil comunicar con facilidad, porque yo desde que me llamaron, desde que la persona que me evangelizó me comenzó a hablar del evangelio, yo ahí estaba fielmente. 3 veces, 3 días me mandó de la mesa al trabajo, porque yo estaba tan interesado en las escrituras que no me importaba dormir. Y el que me instruyó fue Carlos Cedillo. Carlos Cedillo me habló del evangelio. Y entonces Dios le bendiga a ese gran hombre que Dios lo usó para que me llamara, para que me hablara Dios a través de él. Y desde la mesa, o sea, no dormimos. De ahí me iba yo al trabajo. Tal era mi pasión de conocer las escrituras. Pero una vez que conocí las escrituras, el evangelio, el nombre de Jesucristo, no solamente quería tenerlas, quería compartirlas. Y ahí comenzó lo difícil, porque comunicar, recibir, lo podemos recibir, pero para comunicarlo, ese es lo difícil, para expresarnos, y para expresarnos con facilidad de palabra, que fluya lógicamente, eso es difícil. ¿Por qué? Porque yo crecí al lado de la gente, entonces para mí era una persona completamente tímida, pero ahora con la pasión de predicar las nuevas de salvación. Entonces, ese es el anhelo de todos los predicadores. Dios pone eso como un querer y como el buen hacer, porque es la voluntad de Dios. Con mucho anhelo y deleite, yo oré, ayuné,
aprendí muchos textos de la Biblia de memoria, hasta el Salmo 119, a través de los años me aprendí de memoria. Entonces, desde 1992 fui muy activo en las actividades de la iglesia, tanto en la iglesia local como en el sector, o sea, en el presbiterio, como en el distrito, y las convenciones no me perdía una. ¿Por qué? Porque yo tenía una pasión de aprender cómo predicar el evangelio, y lo que el pastor me decía, vamos a tener esta enseñanza, allí estaba yo. Vamos a trabajar en esto, allí estaba yo. Y no solo porque tenía una esposa y 4 hijos. Dios nos dio 4 hijos. Entonces sé lo que es estar ocupado y reocupado en los negocios de mi padre. Pero no había algo y no hay algo mejor que estar ocupado en los negocios de nuestro Padre Celestial. En los negocios de nuestro Padre Celestial nos conviene estar. Tú que me escuchas, yo sé que tú quieres ser un predicador, un buen predicador, que puedas predicar buenos sermones, que la gente se interese en ellos. Ese es el anhelo, esa es la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios quiere para ti, que seas un buen comunicador del evangelio, que lleves el evangelio de Dios con poder. Entonces, sí se puede. ¿Cómo preparar un buen sermón? Un sermón elocuente. Sí se puede, pero hay que aprender. Entonces allí estaba yo, ayudándole al pastor, y cuando él decía vamos a esta capacitación, allí estábamos. Si era local, allí estábamos viernes y sábado preparándonos. Nos decía vamos a hablar de las 7 leyes de la enseñanza. Allí estábamos en esos cursos, en esas materias. Allí estábamos. Vamos a hablar de lo que es hermenéutica. También otro fin de semana, y ahí estábamos escuchando como una esponja, recibiendo, que vamos a mirar sobre homilética. Entonces, allí con el pastor Luis Núñez, fue mi pastor por 10 años. Ahí estuve con él. Él fue mi pastor, me inspiró, me motivó, me apasionó de las cosas de Dios allí con él. Y entonces allí estaba yo con él. Dios le bendiga a él, a su esposa y su preciosa familia, nuestro hermano Luis Núñez. Y entonces allí estaba yo en las actividades locales, en las actividades del sector o presbiteriales, y también en las actividades del distrito y en las convenciones. No nos perdíamos una convención. ¿Por qué? Porque queríamos ser entrenados, capacitados, porque el anhelo es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que en ti está esa pasión, en ti está ese llamado. Dios nos llamó para comunicar las nuevas de salvación a este mundo, y ahorita es el tiempo de predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cualquier capacitación que había, allí estaban. Es que vamos a preparar el bosquejo para un sermón. Vamos a preparar el tema, el título, punto número 1 con su subtítulo, y punto número 2 con todo lo que es el árbol de la predicación, o el esqueleto de la predicación, el formato de la predicación, donde había enseñanzas sobre eso, que acá nos van a enseñar, nos van a dar 3 días de clase para ser mejores comunicadores. Allí estaba yo. ¿Por qué? Porque la pasión es ser un buen comunicador. Y todo esto me llevó a mí, a través de los años, me llevó a estar activo, a dar enseñanzas en los hogares, a estar predicando el evangelio con diferentes familias, uno a uno, en los hogares, con un tiempo con una pareja, con otra familia, y así fui creciendo, y eso me llevó a mí al ministerio. Después de unos 3 años me apartaron al diaconado, y después de 2 años del diaconado
me iniciaron al ministerio, me ungieron como ministro, y después de otros 2, 3 años de ministro, o como 4 años de ministro, entonces fui lanzado a predicar el evangelio como pastor. Y gracias a Dios y por la gracia de Dios fui pastor por 12 años en el estado de Colorado. Entonces, y el anhelo y el desarrollo y el estar trabajando en cómo ser un buen predicador, cómo preparar un sermón elocuente, pues allí estaba eso desarrollándose. Entonces, en el aprendizaje, en la práctica, en el aprendizaje y en la práctica, siempre creí que podía mejorar a ser un buen comunicador. Pero después de tantos años en acción y pasión, no avancé mucho. Y tal vez tú digas lo mismo. No hay mucho avance en la predicación. No todos son buenos predicadores. Bueno, eso es lo que miramos, pero Dios quiere que todos seamos buenos comunicadores del evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Que tú que me escuchas seas un buen comunicador, que sepas preparar un sermón y desarrollarlo con excelencia. ¿Por qué? Porque el pueblo en el mundo que vivimos hoy es un pueblo, ¿cómo te quisiera decir? Es un pueblo sabio. Es un pueblo inteligente. Hoy traen en la mano un aparato inteligente. Y no solamente el aparato, la televisión es un aparato inteligente. La comunicación es activa al momento y en vivo. Y todo mundo tiene muchísimos conocimientos. Todo mundo tiene la Biblia. Entonces la voluntad de Dios es que tú seas un buen predicador. Un buen predicador del evangelio. Y aquí vamos a estar expresándonos y comunicando. Entonces, muchos conocimientos no es la respuesta. El conocimiento envanece. Lo que necesitamos es conocer un poco, pero expresarlo, poder expresarnos con excelencia. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Porque muchos conocimientos es bueno y tenemos muchos conocimientos. Los hombres de Dios tienen demasiado conocimiento. Pues a través de los años yo aprendí, porque le preguntaba a un pastor, admiraba a un pastor y me rodeé de muchos buenos hombres de Dios, como Adán Martínez, Gilberto Juárez, los líderes en el distrito. Siempre estaba yo al lado de ellos, con el hermano Salomón, con el hermano Ricardo Ochoa. Estuve alrededor de muchos hombres de Dios, el hermano Luis Núñez, pastor en Denver ahorita. Estaba yo al lado de muchos hombres de Dios. Y les preguntaba yo también a los predicadores, hospedé predicadores, hospedé evangelistas en mi casa. Cuando yo les preguntaba, ¿cómo le hago para ser un buen predicador? ¿Y sabes cuál es la respuesta de todos? Similar. Y es buen consejo, no digo que no, pero no era lo que yo buscaba. Siempre me decían, mi hermano, la oración, el ayuno y métase a nadar en las escrituras. Ese es el consejo, pero yo esperaba que me dijeran, mire, así se toman las palabras, así se usan las palabras para mejorar en la comunicación. Y eso no lo oía, siempre me decían el ayuno, la oración y escudriñar las escrituras. Pero yo esperaba que me dijeran, mire, las palabras funcionan así. El pensamiento, la herramienta del pensamiento son las palabras. Así funciona su intelecto, así funciona su cerebro, así funciona su mente, para que me ayudaran a aprender, para aprender a ser un buen comunicador, porque lo que necesitamos es aprender cómo expresar lo que tenemos. Tenemos demasiada información. Entonces, a través de los años de preguntar esto, pues todos me decían lo mismo: ayuno, oración. Y no digo que está mal, pero necesitamos un maestro que nos diga las expresiones de las palabras, que nos lleve paso a paso. Y ¿sabes qué? La Biblia tiene toda esta bendición, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar,
para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, también estuvimos en clases como de las figuras retóricas. Son como 20. Yo decía, ¿cuándo me grabo tanta figura retórica? El hermano Joel Mireles, estuvimos en conferencias por 3 días. Estuvimos aquí, allá, donde había enseñanza, allí estaba yo, a través de muchos años. Y me recuerdo que nos habló de las figuras retóricas, las 20 más sobresalientes. Y decía yo, pero ¿cómo puedo grabarme todo ello? Y yo quiero decirte, todo eso es importante, pero no es el camino a tomar. Tú tienes muchísima bendición de lo que has recibido de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la fuente de vida, es el río de bendición, y tú solamente tienes que canalizarlo para que las tierras sean regadas y para que las tierras den fruto, que son los hombres y las mujeres en este mundo. Y la bendición está en ti. Es demasiada la bendición que tú tienes ya. ¿Por qué? Porque hoy la información es demasiada y está en la palma de nuestra mano, en nuestro celular, en nuestro aparato inteligente. En ese aparato inteligente tú recibes mucha, pero mucha bendición, y vivimos en grandes ciudades, nos movemos en carro, en avión, nos movemos en vivo. Tú me estás mirando en vivo y puedes estar al otro lado del mundo y me puedes estar mirando en vivo. Entonces es demasiada la información, y además tenemos 5 cámaras grabando desde que despertamos. Desde que despertamos en la mañana y desde que nacimos y nos acordamos, hemos grabado y grabado con esas 5 cámaras. Tienes los 5 sentidos: el oír, el mirar, el saborear algo. Todos los que son nuestros 5 sentidos son los que están atrayendo la información, y tú tienes una memoria llena. Tienes una bodega llena de información y no sabes cómo usar todo lo que tienes. Entonces lo que necesitamos nosotros es saber cómo usar lo que tenemos, lo que ya recibimos de la palabra de Dios. Estamos bien empapados. Sabemos bastante, tú que me escuchas. Y si no, pues ahí está para memorizarla, para leerla. Pero una vez que tú la lees, se queda en el inconsciente. Ahí está, es tuya, tú la tienes. Entonces, ¿cómo le hago para obtenerla? Para sacarla, para compartir y para preparar un sermón y para preparar mensajes elocuentes, mensajes poderosos. Sencillamente hay que mirar la Biblia. La Biblia nos enseña el camino. La Biblia es la que nos enseña cómo ser mejores comunicadores. La Biblia es el manual completo y perfecto para preparar muy buenos sermones. No hay otro manual como la Biblia. Recuérdate, Dios nos hizo y nos formó. Dios nos conoce y Dios tiene el poder y nos lo dio en la Biblia para que nosotros seamos buenos comunicadores. El manual para ti, para que seas un buen comunicador, es la misma palabra de Dios. Para ser excelentes comunicadores. Dios está en el negocio y es la voluntad de Dios que seamos buenos predicadores del Evangelio. Para predicar en cualquier lugar, de cualquier tema, a cualquier persona, donde estemos, que podamos expresarnos con excelencia. Mira, yo estudié oratoria, hermenéutica, homilética y todos los materiales que había de bosquejos para preparar un sermón temático, textual, expositivo, analítico. No sé, hay muchísimas maneras de expresar la palabra de Dios y le llaman sermones temáticos, de temas textuales de los textos.
expositivos, hay que agarrar una porción de la Biblia, analíticos, meternos a fondo. Entonces, todo eso yo lo estudié, todo eso estuve allí a través de muchos años. Y como te dije, levantando una familia de 4, 3 varones y una mujer. Y Dios nos dio la bendición de salir adelante en luchas y en pruebas y todo, pero aquí estamos. Y yo te digo, la bendición está en la Biblia, la fuente de la bendición es la Biblia. ¿Cómo preparar un buen sermón elocuente? La Biblia está llena de buenos predicadores y la Biblia tiene todas las claves, los misterios y los secretos para que tú seas un buen comunicador. Pero necesitamos conocer o creerle a Dios, que Dios nos dio todo en la Biblia. Primero está en creerle. De otra manera no vamos a poder recibir la bendición si no creemos, porque las cosas de Dios se reciben por fe. Si tú lees capítulo 8 de Proverbios, vas a darte cuenta en Proverbios que allí está lo que es la herramienta de la sabiduría. La sabiduría, capítulo 8 de Proverbios, nos dice: no clama la sabiduría y da voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en los lugares de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas. Estamos hablando de los oídos, las puertas. Allí está clamando en tus oídos. La palabra de Dios está tocando, tocando, tocando. Quiere entrar. Y aquí, exactamente aquí en la Biblia, en este Proverbios 8, nos dice quién es la sabiduría, cómo es, cómo obtenerla, para qué es, quién la usó, dónde fue usada, cómo es que fue usada, por quién fue usada, y también está allí para las cosas grandes que Dios nos la dio para hacer. Todo está aquí en este capítulo 8 de Proverbios. Entonces, la Biblia es el manual de nosotros para ser buenos comunicadores, para ser buenos predicadores del Evangelio. Y aquí vamos a estar compartiendo Job, capítulo 3. Nos expresa, capítulo 3 de Job nos expresa cómo es la comunicación. Pero no la entendemos porque el vocabulario de Dios es diferente del de nosotros y es muy diferente del que nos han enseñado los hombres de Dios aquí en la tierra a lo que Dios nos enseña en su palabra. Es muy diferente y no lo entendemos. Entonces el mejor predicador del cielo divino, perfecto, hombre modelo fue Job. Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él era un gran predicador, movía multitudes, las multitudes se quedaban atónitas cuando él instruía, capacitaba. Él es el más grande comunicador. Entonces, capítulo 3 nos habla cómo se desarrolla el pensamiento y tiene que ver con, dice, perezca el día en que yo nací. Fíjate, allí está todo en esa frase. Está el perecer, está el día y está la noche y está el nacer, el existir y el perecer. Y eso, allí está el misterio de cómo funciona el pensamiento, cómo funciona nuestro intelecto. Y Dios quiere que tú y yo sepamos usar esta cabeza, esta mente, este intelecto. Dios nos la dio y solamente Dios nos puede enseñar cómo usarla con su misma palabra, porque la palabra de Dios es el alimento, es las herramientas para que nosotros podamos usar esta mente que Dios nos dio, que es inteligente, que es sabia, que tiene mucha capacidad. Y es necesario usarla para bendecir. Entonces ya te hablé de dos partes en la Biblia. Proverbios 8 y Job capítulo 3.
pero vamos a estar hablando de esto completamente. Vamos a estar hablando completamente detallado. Hay que estar escuchando estos videos. Fíjate los proverbios de Salomón, para cómo dice la introducción. Aquí está todo lo que para lo que son los proverbios. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón era hijo de David, rey de Israel. David fue rey, también Salomón fue rey. Y dice, los proverbios son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Son para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el primer paso, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Fíjate, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es necesario que nosotros la apreciemos, la valoremos y sepamos que Dios nos la dio. No hay ser más grande que nuestro Dios y no hay ser más inteligente que nuestro Dios, que nos puede dar estas riquezas y estas bendiciones. La sabiduría está en la Biblia. Se llaman los 5 libros poéticos, se llaman los 5 libros sapiensales. Son la sabiduría de Dios para nosotros, los predicadores del Evangelio. La sabiduría es para el sacerdocio. La sabiduría es para los hombres que van a predicar el Evangelio. Y con esto te dejo. Aquí está la bendición para ser un buen comunicador, para hacer un sermón elocuente, para hacer un buen sermón y que sea un sermón elocuente. Hay que aprender de la fuente, del río, del cielo, de Dios, porque Dios es el Dios de dioses y Señor de señores. Y la Biblia es el manual de manuales, es el libro de libros, es el libro de Dios para nosotros, es el libro de instrucción, es el material más inteligente, más sabio, que tiene más ciencia para nosotros como predicadores del Evangelio. Nos vemos en el siguiente video. Comparte este video por ahí y aquí vamos a seguir con este mismo tema. Vamos a continuar porque es necesario que nosotros seamos buenos predicadores, que preparemos buenos mensajes. Te voy a estar hablando de lo que es las figuras retóricas, que las figuras retóricas no es algo que tenemos que aprender de memoria. Nosotros ya tenemos suficiente desde que nacimos, suficientes figuras retóricas en nuestra vida. Solamente hay que saber cómo sacarlas, usar nuestra bodega, todo lo que está en nuestra memoria desde que nacimos y todo lo que estamos recibiendo a través de los 5 sentidos, de las 5 cámaras grabando todos los días. Necesitamos saberlo usar, y Dios nos dio este manual de sabiduría para aprender a hacer esas cosas. En el nombre de Jesucristo, comparte este video y aquí vamos a estar cómo predicar un buen sermón, un sermón elocuente como David o como Salomón. Dios te bendiga.